Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de la Escuela Sabática. Y durante este estudio, recuerde que hemos estado durante todo el trimestre estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana que ya hemos comenzado y ya estamos casi en la recta final, estamos estudiando este tema también de suma importancia como una antorcha. Y a esta altura yo estoy muy seguro que usted ya se sabe el texto de memoria. Y también a esta altura usted ya se sabe muchos textos, pero no está de más que lo repasemos. Así que quiero invitarlo a que vayamos a la palabra de Dios y vamos allí en el libro de Isaías capítulo 62, verso 1. Y nos dice así: por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración, así que si le es posible orar conmigo, así hágalo. Ahora vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí una vez más. Queremos pedir que su buen Espíritu venga en medio de nosotros y que podamos entender su palabra. También queremos pedir que sus buenos ángeles nos asistan y que usted bendiga a cada persona que ha de escuchar y ver esta información. Pedimos que usted le pueda acompañar también y que juntos podamos aprender su voluntad. Guárdenos aquí, bendíganos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonces entrar a nuestra lección para el día de hoy. Y es muy importante el día de hoy, porque tenemos un título muy interesante. Mire cómo es ese título para el día de hoy. Coraje en medio de la oposición. Y nuestra primera pregunta es: describe la experiencia de Jeremías cuando fue burlado y ridiculizado al testificar por Dios y cómo venció sus temores. Esto es, ¿alguna vez usted ha sufrido oposición? ¿Alguna vez alguien le ha ridiculizado o alguna vez alguien se ha burlado de usted? Estoy seguro que alguna vez pasó esas situaciones, pero vamos un poquito más allá. ¿Alguna vez se burló alguien de usted por causa de la palabra de Dios? ¿O porque usted profesaba ser cristiano o profesa ser cristiano? Tal vez alguien le ridiculizó por esas razones. Bueno, déjeme decirle que no es el único. Ha habido muchos durante todo este tiempo y no será el último tampoco, pues aún esto seguirá ocurriendo. Pero específicamente, Jeremías tuvo esta situación en su vida. Pero ¿cómo hizo él cuando testificó por Dios para vencer estas situaciones? Vamos a aprender qué es lo que pasó en el tiempo de él. Así que quiero que me acompañe en su casa con la palabra de Dios y vamos a leer allá el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 7 hasta el verso 11. Y ahí dice así: oh Eterno, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte eres que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Así, la palabra del Eterno me ha traído insultos y burla cada día. Entonces dije: no lo mencionaré más, ni hablaré más en su nombre. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, prendido a mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Oigo la murmuración de muchos, terror por todas partes. Denunciad, denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá falle, decían, y prevaleceremos contra él y nos vengaremos de él. Pero el Eterno está conmigo como poderoso guerrero. Por eso, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás se olvidarán. ¿Nos estamos dando cuenta? Es un asunto muy interesante. El profeta estaba siendo burlado y escarnecido por el pueblo y por sus amigos también.
Y estaban viendo si él iba a claudicar, si en algún momento fallaría o si él dejaría lo que estaba haciendo. Muy bien, es una cosa terrible. Cuando las personas se burlan de usted, tal vez no estamos dispuestos a hacer eso. Tal vez no estamos dispuestos a que nosotros seamos burlados o escarnecidos. Muy bien. Pero vemos lo que hizo Jeremías. Él dijo, pero Jehová está conmigo como un poderoso guerrero. ¿Se da cuenta? Él confiaba en Dios. Muy bien. Y él tenía la certeza de que Dios le ayudaría y aquellos quedarían en confusión. Muy bien. Vamos a profundizar un poco más. Quiero que me acompañe a leer este párrafo en la Pluma Inspirada, el cual se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, en la página 1178. Y nos dice así: debido al rencor, el odio y la oposición manifestados contra los mensajes de reproche de Dios, muchos otros mensajeros suyos han decidido hacer como hizo Jeremías. Pero ¿qué hizo este profeta del Señor después de su decisión? Aunque hizo el mayor esfuerzo posible, no pudo quedarse en paz. Tan pronto como llegaba a las asambleas del pueblo, advertía que el Espíritu del Señor era más fuerte que él. Entonces, en primera instancia, cuando somos escarnecidos o somos burlados, las personas, todos nosotros, tenemos la tendencia a decir, mejor no diré más nada. Me voy a quedar callado y así no pasa nada, nadie se burlará de mí. Esto es lo que el profeta Jeremías al principio quiso hacer, pero cuando estaba allí, según hemos leído, el Espíritu de Dios era más fuerte que él. ¿Se da cuenta? Pero hay más todavía. No es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Muy bien, en la continuación. Mire cómo dice. En esta generación, cuando los siervos de Dios presentan el mensaje del Señor para reprender a los que hacen maldad, para reprochar a los que introducen principios falsos, ¿no les ha pasado lo mismo que le sucedió a Jeremías? Cuando se inicia un proceder que pervierte la justicia y el juicio, debe pronunciarse como un reproche la palabra del Señor. Muy bien, entonces estamos claros. El Señor permite esa situación, o permitió esta situación en el caso de Jeremías para mostrarnos cómo vencer esas situaciones. Ahora sabemos que lo que pasó, él trató de calmar la situación, pero el Espíritu de Dios es más fuerte y él hablaba siempre lo que tenía que hablar. Muy bien, en la actualidad, cuando se reprocha la maldad, cuando se reprocha la injusticia, tiene que reprocharse apenas con la palabra de Dios. Muy bien, y cuando esto ocurre también las personas van a burlarse de aquel que habla la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Pero teniendo claro esto, qué es lo que pasó y cómo superó esto Jeremías, vamos a nuestra siguiente pregunta. Así que acompáñeme a la siguiente pregunta. ¿Qué debemos aprender de la forma en que los profetas y apóstoles compartieron los mensajes de Dios con un poder tan formidable? Muy bien, tenemos que aprender algo. ¿De dónde ellos obtenían esa fuerza? Imagine que de repente usted está hablándole a alguien y le hace burla o lo ridiculiza. Ellos compartían el mensaje de Dios con un poder tan fuerte que las personas serán cambiadas. Quiero que me acompañe para ir a la palabra de Dios y vayamos allá al libro de Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 8. Nos dice así: pero yo estoy lleno del poder del Espíritu del Eterno, de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cómo hacían los apóstoles y cómo hacían los profetas para denunciar el mal con poder? Porque estaban llenos de el Espíritu de Dios. Muy bien, hay una diferencia cuando el Espíritu de Dios habla a través de una persona y cuando la persona quiere hablar por sí mismo. Hay una diferencia muy grande. Muy bien, pero nosotros debemos estar claros. Si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros, Él hará su trabajo y entonces ser ridiculizados no tendrá ningún problema. Muy bien, pero hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual está en 1 Corintios capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Muy bien.
Mire cómo dice ahí. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Nos damos cuenta? Así que nosotros no tenemos que tratar de persuadir a las personas con nuestras propias palabras, pero con el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros. Debemos dejar que el Espíritu de Dios trabaje a través de nosotros. El error más grande es que a veces queremos decir las cosas y vamos pensando, yo le diré así, lo haré así, me explicaré de esta manera, cuando realmente el que tiene que trabajar es el Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a profundizar en lo que la pluma inspirada nos habla. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 147. Nos dice así. En los primeros días, la palabra de Dios fue predicada por sus ministros con demostración del Espíritu y de poder. Los corazones de los hombres se conmovían por la proclamación del Evangelio. ¿A qué obedece que la predicación de la verdad hoy día tenga tan poco poder para conmover a la gente? ¿Está Dios menos dispuesto a otorgar sus bendiciones a los obreros de su causa en estos tiempos que en los días de los apóstoles? Muy bien, en aquel entonces se habló con tanta fuerza y la gente era conmovida. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una diferencia? ¿Será que Dios no provee lo que proveyó para los apóstoles? Vamos a encontrar qué es realmente lo que pasa. Quiero que me acompañe a leer este párrafo, que es la continuación. Mire cómo dice. La amonestación que nosotros proclamamos al mundo tiene que resultar para los hombres como sabor de vida para vida o de muerte para muerte. ¿Acaso enviará el Señor a sus siervos a proclamar este formidable y solemne mensaje reteniendo de ellos el Espíritu Santo? ¿Se atreverán los hombres débiles y errantes a interponerse entre los vivos y los muertos para proclamar palabras de vida eterna sin la gracia y el poder especial de Dios? ¿Nos damos cuenta? O lo que usted habla son palabras de sabor de vida para vida o sabor de muerte para muerte. ¿Por qué razón? Porque o usted habla la verdad tal cual es en Cristo Jesús, acompañada con el poder del Espíritu Santo, y alguno la aceptará, aceptando que es la palabra de Dios. Y alguno no querrá aceptarlo, así sea la palabra de Dios. Y para él esas palabras serán sabor de muerte para muerte. A veces nos quedamos tan preocupados porque queremos convencer a una persona. Pero no es nuestro trabajo es hablar el mensaje que Dios nos ha dado. Lo demás es el poder del Espíritu Santo actuando en el corazón de las personas. Dios puede hacer esto por usted y por mí, pero no nos vamos a interponer en ese mensaje hablando mis propias palabras, mis propias ideas, lo que yo pienso o lo que otro pensó. Tenemos que hablar la palabra de Dios y Dios hará el trabajo que tiene que hacer. Muy bien, pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, que es la continuación de este. Mire cómo dice. Nuestro Señor es rico en gracia, grande en poder, abundantemente otorga sus dones sobre todos aquellos que vienen a Él con fe. Está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. La razón por la que la preciosa e importante verdad para este tiempo no tiene poder para salvar es que no trabajamos con fe. ¿Nos damos cuenta? Hay una cosa importante. Si yo voy a trabajar con alguien, tengo que tener fe en que Dios le va a convertir. Y si tengo esa fe, entonces voy a ser fiel. ¿Se da cuenta? Y Dios promete que Él va a hacer su parte. Así que la razón por la cual la palabra de Dios no es tan efectiva en los corazones de las personas es porque nosotros no trabajamos con Él y no tenemos fe en Él. Pero si tuviésemos esa fe, entonces nosotros veríamos que las personas se convierten. Muy bien, así que tenemos que manifestar esa fe, tenemos que predicar la palabra de Dios y dejar el trabajo de Dios para Dios y hacer el trabajo que me toca a mí, para mí mismo. ¿Se da cuenta? Esto es, mi trabajo es predicar, esparcir el Evangelio, el suyo es también el mismo, y el trabajo de Dios es
tocar los corazones de las personas a quien usted le hable. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante en la vida de todas las personas. Así que por hoy hemos concluido y espero que esta lección haya sido una bendición para usted, tanto como lo es para mí. Muy bien, pero ahora vamos a tener una oración. Así que le invito a orar donde quiera que esté. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda bautizar cada día, de tal forma que podamos hablar la palabra de verdad, así como lo hicieron los profetas, los apóstoles, de tal forma que los corazones puedan ser tocados, no por nosotros, pero por su buen espíritu. Que Él pueda transformarlos y pueda traerlos a los pies de Jesús. Quede con cada uno de los que vieron este video, quiera ayudarlos y ayudarnos a nosotros también aquí. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y ahora queremos desearle un buen día y que Dios le bendiga.